Estás a punto de descubrir una de las historias más intrigantes y misteriosas de la humanidad, el libro de Enoc. ¿Qué verdades ocultas ha cargado durante milenios? ¿Por qué sus palabras desafiaron a los imperios religiosos y resonaron durante generaciones? Y sobre todo, ¿qué terribles castigos eternos describe para los desobedientes? Siga cada detalle de este texto sagrado, que revela secretos celestiales y mensajes proféticos capaces de transformar vidas y señalar el destino eterno de la humanidad. Enoc, una de las figuras más misteriosas y fascinantes de la Biblia, se describe en Génesis capítulo 5, versículo 24, como alguien que caminó con Dios y fue tomado por él, escapando de la muerte terrenal. Esta breve pero poderosa mención despierta la curiosidad. ¿Quién fue Enoc? ¿Qué lo diferenciaba hasta el punto de ser apartado del mundo de una forma tan singular? En la tradición judía y cristiana, Enoc es visto como un patriarca de linaje puro, un descendiente directo de Set, el hijo de Adán, que continuó la promesa de una humanidad fiel a Dios. Vivió en una época de creciente corrupción, marcada por la degeneración moral de la humanidad, como se describe en el preludio del diluvio, Génesis capítulo 6, versículo 5. Este fue un período en el que reinaba el mal, e incluso los seres celestiales, los llamados vigilantes, se rebelaban contra los mandamientos divinos. El Nuevo Testamento refuerza la relevancia de Enoc. En Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, se le menciona como un profeta que proclamó la venida del Señor con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Esta profecía asigna a Enoc un papel profético crucial, conectándolo directamente con el juicio final y el plan redentor de Dios. Sin embargo, lo que realmente distingue a Enoc son los relatos contenidos en el libro de Enoc, un texto apócrifo que, aunque no está reconocido en el canon bíblico tradicional, ha tenido una influencia significativa en la teología y la literatura religiosa. Este libro amplía la narrativa sobre Enoc, presentándolo como un hombre elegido para presenciar los secretos celestiales, las revelaciones sobre el futuro y el destino eterno de los ángeles rebeldes y los pecadores humanos. Más que un simple cronista de las revelaciones divinas, Enoc es descrito como un intercesor entre Dios y los vigilantes, los ángeles que desobedecieron las leyes celestiales. Lleva mensajes de condena, reafirmando la justicia divina y la certeza del castigo eterno. Esta misión única, la de servir como mediador entre el cielo y la tierra, resalta su singularidad como alguien plenamente dedicado a la voluntad de Dios. El libro de Enoc nos ofrece detalles impactantes sobre la gloria de Dios, los misterios del cielo y los terrores del juicio eterno. Nos presenta a un hombre que no solo caminó con Dios, sino que también tuvo el encargo de llevar verdades profundas y visiones aterradoras, capaces de cambiar nuestra percepción del propósito de la vida y del poder de la justicia divina. El libro de Enoc profundiza en los oscuros acontecimientos que precedieron al diluvio, centrándose en los vigilantes, un grupo de ángeles encargados por Dios de velar y proteger a la humanidad. Estos seres celestiales, inicialmente descritos como fieles al Creador, se convirtieron en protagonistas de una de las mayores rebeliones espirituales registradas en la tradición bíblica. En lugar de cumplir su misión, los vigilantes fueron seducidos por el mundo que se suponía debían proteger. Codiciaron a las hijas de los hombres, las tomaron como esposas, y de esta unión ilícita nació una raza híbrida de gigantes conocida como los Nefilim, Enoc 6 y 7. Estas criaturas, descritas como violentas y destructivas, intensificaron la corrupción de la tierra, propagando el mal por todas partes. La gravedad de esta transgresión no se limitó a la violación de un orden divino. Violó las barreras entre lo celestial y lo terrenal, desafiando la soberanía de Dios.
El texto del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, se hace eco de esta narración, describiendo un período en el que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, generando una era de gran impiedad. Los vigilantes también trajeron conocimiento prohibido a la humanidad. Enseñaban artes y ciencias que incluían hechicería, astrología y el uso de armas, herramientas que solo aumentaron el caos y la violencia en la tierra. Enoc 8. Esto amplió la rebelión no solo a nivel espiritual, sino también a nivel humano, provocando un alejamiento generalizado de la voluntad divina. La respuesta de Dios fue rápida e implacable. Decretó juicio sobre los vigilantes, su descendencia y toda la humanidad corrupta. En el libro de Enoc, los líderes de los ángeles rebeldes, como Azazel y Semjasa, recibieron severas sentencias. Azazel fue encadenado y arrojado a un abismo de oscuridad hasta el día del juicio. Enoc, capítulo 10, versículos 4 al 6, mientras que Semjasa y los demás fueron condenados a sufrir eternamente. Enoc, el hombre que caminó con Dios, fue llamado a interceder en este conflicto cósmico. Se le encomendó la tarea de llevar el mensaje de condenación divina a los vigilantes, declarando que no habría perdón ni redención para ellos. La sentencia fue definitiva. Quedarían eternamente separados de la gloria de Dios. Esta interacción entre Enoc y los ángeles caídos revela un tema central y atemporal. La justicia divina es inflexible y absoluta. La rebelión de los vigilantes y su castigo sirven como recordatorio de que ningún ser celestial o terrenal está por encima de las leyes de Dios. El mundo antes del diluvio se describe como una era de completa depravación, donde la creación original de Dios fue distorsionada hasta quedar irreconocible. El Señor, en su santidad, decidió purificar la tierra con el diluvio, preservando solo a Noé y su familia, quienes mantuvieron intactos su linaje y su fe. La historia de los vigilantes es un poderoso ejemplo de las consecuencias de la desobediencia y la violación de las órdenes divinas. Destaca la santidad de Dios y su compromiso de restaurar la justicia y la pureza de la creación. Además, revela el papel único de Enoc como mediador y portavoz de Dios en tiempos de crisis espiritual y moral. Enoc fue agraciado con una visión única y aterradora. Fue llevado a los cielos para contemplar los lugares de castigo eterno, donde el juicio de Dios se ejecutaría de manera despiadada. El libro de Enoc describe en detalle estas regiones, incluidos oscuros abismos y campos ardientes de fuego eterno, destinados tanto a los ángeles rebeldes como a los humanos pecadores. Enoc 21. Los castigos eternos que presenció Enoc variaron según las transgresiones. Aquellos que habían blasfemado contra Dios o rechazado su autoridad enfrentarían un tormento incesante en un fuego que nunca se apagaría. Los líderes de los vigilantes, como Azazel y Semjasa, fueron condenados a ser encadenados en abismos de densa oscuridad, en espera del gran día del juicio. Esta visión resuena profundamente con pasajes bíblicos como Pedro capítulo 2 versículo 4, que menciona ángeles caídos arrojados a cadenas de oscuridad, y Judas capítulo 1 versículo 6, que describe ángeles retenidos en prisión eterna por no proteger su posición de autoridad. Durante esta revelación, Enoc también fue llevado ante el trono de Dios, donde vio abiertos los libros del juicio. Estos libros contenían registros de las acciones de todos, ya fueran hombres o ángeles, mostrando que ningún pensamiento, palabra o acto escapa a la visión del Altísimo. Esta impresionante escena subraya el principio de que la justicia divina es perfecta y lo abarca todo, y alcanza todos los niveles de la creación. Uno de los acontecimientos más impactantes fue la preparación de un lago de fuego, descrito como el destino irreversible de los rebeldes. Esta imagen
de la que luego se hizo eco en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15, presenta el lago de fuego como el lugar final de tormento para Satanás, sus ángeles y todos los que rechazaron a Dios. La conexión entre el libro de Enoc y el Apocalipsis resalta la continuidad de los mensajes proféticos a lo largo de las Escrituras. El libro de Enoc también describe cómo los pecadores serían confrontados directamente con la santidad de Dios antes de recibir sus sentencias. Aquellos que habían ignorado los caminos divinos serían expuestos al pleno esplendor del trono celestial. Una experiencia de incomparable belleza que para los justos traería gozo eterno, pero para los malvados intensificaría su agonía. Las visiones de Enoc no eran solo registros estáticos, eran advertencias vivientes. Se le ordenó compartir estas revelaciones con la humanidad para que todos comprendieran las consecuencias del pecado y la urgencia de volverse a Dios. Su misión refuerza el mensaje de que el juicio divino no es solo una amenaza futura, sino una certeza establecida desde la fundación del mundo. Esta parte de la narración sobre Enoc enfatiza la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. La visión de los castigos eternos no solo sirve para infundir miedo, sino para despertar a la humanidad a la realidad de un Dios santo y justo, que extiende misericordia, pero no deja impune la iniquidad. Destaca la majestad del Creador y el precio inevitable de la desobediencia, invitando a todos a reflexionar sobre sus vidas a la luz del juicio venidero. Las profecías de Enoc, aunque no forman parte del canon bíblico tradicional, dejaron una marca indeleble, tanto en la teología judía como en la cristiana. Sus escritos, llenos de imágenes de juicio, ángeles caídos y visiones del cielo, contribuyeron a la formación de conceptos complejos sobre el más allá, el infierno y el juicio final. La influencia del libro de Enoc se extendió por generaciones, provocando reflexión y dando forma a la forma en que las sociedades antiguas entendían el propósito divino y el destino humano. El impacto de las revelaciones de Enoc se puede ver en varios textos sagrados y apócrifos que comparten elementos similares de profecía y juicio. Los ecos de sus visiones son particularmente evidentes en el Nuevo Testamento, lo que refuerza la autenticidad y relevancia de sus advertencias. Cuando Jesús describió los acontecimientos que precederían a su segunda venida, hizo referencia a los días de Noé, declarando que el comportamiento y corrupción de la humanidad sería como en los tiempos de Enoc, antes del diluvio. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Esta conexión resalta que las profecías de Enoc no fueron solo advertencias para su tiempo, sino prefiguraciones del juicio final que vendría. Además, las epístolas del Nuevo Testamento aluden a los mensajes de Enoc de manera sorprendente. En Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, el autor cita directamente la profecía de Enoc acerca de que el Señor vendrá con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre los malvados. Este pasaje es una clara indicación de que las palabras de Enoc eran bien conocidas y respetadas en las primeras comunidades cristianas. Subraya la idea de que el juicio de Dios no es algo nuevo, sino una promesa establecida hace milenios, lo que refuerza la gravedad del destino de los malvados. Las visiones apocalípticas de Enoc también influyeron en la forma en que los primeros cristianos y judíos veían la batalla cósmica entre el bien y el mal. El concepto de un infierno reservado para los ángeles caídos y los pecadores resuena en textos como según Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en abismos de oscuridad. Este pasaje refleja la idea de que la justicia divina lo abarca todo y que aquellos que desafían el orden celestial enfrentarán el peso de su transgresión.
Los escritos de Enoc, con sus descripciones detalladas del juicio y de un futuro regido por la justicia divina, ayudaron a dar forma a las percepciones del juicio final y del papel de Dios como juez soberano. Su profecía es un recordatorio de que, aunque la misericordia de Dios es inmensa, su justicia es igualmente cierta e inmutable. Para los justos, las visiones de Enoc ofrecen esperanza y un vislumbre del reino de paz que les espera. Para los malvados, son una advertencia de lo que les espera si no toman el camino de la justicia. Enoc, como figura profética e intermediario entre lo divino y lo humano, se convirtió en un símbolo de fidelidad y obediencia en un mundo corrupto. Su legado desafía a cada generación a considerar el precio de la desobediencia y la urgencia de elegir seguir los preceptos divinos. Las palabras y visiones de Enoc resuenan a lo largo de los siglos, preparando los corazones de los hombres para el gran día del Señor, y llamando a todos al arrepentimiento y a la esperanza en su gloriosa venida. El libro de Enoc, con sus amplias visiones y mensajes proféticos, ocupa un lugar peculiar en la historia de la fe. Ampliamente valorado en tradiciones como la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo considera parte de su canon, también encuentra reconocimiento entre los grupos judeocristianos que lo ven como una fuente complementaria de sabiduría divina. Sin embargo, el texto enfrentó el rechazo del canon bíblico occidental, especialmente en las tradiciones católica y protestante. Esta exclusión ha generado siglos de debate teológico y académico, planteando dudas sobre su autenticidad, inspiración divina y propósito. La controversia que rodea al libro de Enoc está profundamente arraigada en su contenido. Algunas de sus revelaciones se consideran perturbadoras o incluso desafiantes para la comprensión teológica tradicional. Sus descripciones detalladas de los ángeles caídos, el origen de los Nefilim y los castigos eternos, así como su compleja cosmología, van más allá de lo que cubren muchos textos canónicos. Para algunos líderes religiosos en el pasado, estas ideas eran vistas como potencialmente divisivas o difíciles de reconciliar con la teología establecida. A pesar de esto, el impacto del libro de Enoc es innegable y su influencia se puede ver en diferentes partes de la Biblia, aunque sea de manera indirecta. Como se mencionó anteriormente, el apóstol Judas cita directamente una profecía atribuida a Enoc en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, validando su importancia en el pensamiento cristiano primitivo. El Nuevo Testamento también se hace eco de muchos temas que se encuentran en el libro de Enoc, como el juicio divino, la corrupción de la humanidad en los días de Noé y el destino de los ángeles caídos, mencionados en pasajes como Pedro capítulo 2, versículo 4. Los estudiosos contemporáneos destacan que el libro de Enoc aborda cuestiones fundamentales de fe, muchas de las cuales siguen siendo centrales para la teología judeocristiana. La soberanía de Dios sobre toda la creación, la realidad de la corrupción humana y la certeza de que habrá un juicio final. Aunque no se acepta oficialmente en la mayoría de las tradiciones occidentales, sirve como un poderoso recordatorio de que la revelación divina es multifacética y su mensaje puede trascender fronteras culturales o históricas. Además, el libro de Enoc saca a la luz una tensión recurrente en la historia de la fe: la lucha entre la tradición establecida y la búsqueda de una comprensión más profunda. Muchos creen que su exclusión del canon occidental fue menos una cuestión de validez espiritual y más una elección práctica, tal vez para evitar debates sobre temas complejos que podrían confundir o dividir a los fieles. Sin embargo, su impacto en la teología y la espiritualidad de quienes lo estudian sigue vivo, desafiando a las generaciones a considerar perspectivas alternativas sobre la interacción entre lo divino y lo humano.
Incluso hoy en día, el libro de Enoc sigue siendo estudiado y debatido, y eruditos y líderes espirituales reflexionan sobre su relevancia para el cristianismo moderno. Sirve como un puente hacia los tiempos antiguos, iluminando la profundidad del pensamiento teológico de una época en la que las cuestiones de la justicia, la redención y el juicio divinos eran tan relevantes como lo son ahora. Para aquellos que se atreven a explorarlo, el libro de Enoc ofrece una visión única del plan divino y el carácter de Dios, presentando verdades que resuenan con la autoridad y la gravedad de la palabra eterna. Esta controversia, lejos de debilitar el mensaje del libro de Enoc, solo refuerza su relevancia a lo largo de los siglos. Después de todo, las verdades más profundas de la fe a menudo desafían los límites de la comprensión humana, invitándonos a buscar, reflexionar y acercarnos aún más a Dios. Las visiones de Enoc sobre el castigo eterno trascienden su tiempo y resuenan hasta el día de hoy como una advertencia poderosa y eterna. Lejos de ser simplemente historias antiguas, sus descripciones de tormentos eternos para los malvados y recompensas para los justos sacan a la luz una realidad espiritual que sigue siendo relevante para todos los que buscan comprender el plan divino. Enoc describe con vívidos detalles el destino que les espera a aquellos que rechazan los caminos de Dios. Pozos de fuego, oscuridad perpetua y tormento sin fin que aguarda tanto a los ángeles rebeldes como a los humanos que se han entregado a la maldad. Enoc 21. Estos aterradores escenarios no se presentan simplemente para infundir miedo, sino para servir como un llamado urgente al arrepentimiento. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, refuerza este mensaje al afirmar que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta verdad resume la esencia de las revelaciones de Enoc. La justicia divina no perdona a quienes persisten en la desobediencia, pero la misericordia de Dios siempre es accesible para quienes se arrepienten y buscan su rostro. Sin embargo, las advertencias de Enoc no se limitan a los pecados individuales. También señalan los sistemas de injusticia, corrupción e impiedad que impregnan la sociedad. La corrupción desenfrenada que precedió al diluvio, descrita tanto en el libro de Enoc como en el Génesis, refleja la condición de muchas sociedades contemporáneas. Las guerras, la codicia, la opresión y la búsqueda desenfrenada de placeres temporales continúan alejando a la humanidad del propósito divino. Así como en los días de Enoc, Dios ve y juzgará toda injusticia. Las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, donde describe el juicio final, hacen eco de lo que Enoc presenció. Jesús habla de un tiempo en el que todas las naciones se reunirán y los justos serán separados de los malvados. Aquellos que han rechazado a Dios y descuidado sus mandamientos escucharán la terrible sentencia: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Este pasaje revela que la enseñanza sobre el juicio final no es un concepto aislado, sino una verdad central a lo largo de las Escrituras. Los castigos eternos descritos por Enoc también resaltan la santidad y la justicia de Dios. Es un Dios de amor, pero también de justicia perfecta. En una era en la que el relativismo moral busca borrar la distinción entre el bien y el mal, las opiniones de Enoc reafirman que Dios no ignora el pecado. Cada acción será juzgada y nadie escapará de su vista. Por otra parte, el mensaje de Enoc también ofrece esperanza. Sus visiones de gloria celestial y el triunfo final de los justos señalan el destino prometido a quienes permanecen firmes en la fe. Mientras los malvados enfrentan el castigo eterno, los justos son invitados a heredar un reino de paz y justicia, donde Dios
será todo en todos. Para el cristiano de hoy, las advertencias de Enoc sirven como un llamado a la reflexión y a la vigilancia. Nos recuerdan la urgencia de vivir una vida de santidad, buscando la presencia de Dios y cumpliendo su voluntad. Como exhorta el autor de Hebreos, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 15. El mensaje de Enoc es claro, ahora es el momento del arrepentimiento. Los castigos eternos no son inevitables para quienes eligen el camino de la vida en Cristo. Dios ofrece la salvación gratuitamente, pero depende de cada uno de nosotros decidir si aceptaremos este regalo o continuaremos por el camino que lleva a la destrucción. Como en los días de Enoc, sigue resonando el llamado de Dios. Volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Isaías capítulo 45, versículo 22. La narrativa de Enoc, con sus grandiosas visiones y advertencias sobre el juicio divino, encuentra sorprendentes paralelos en otros textos apocalípticos de las Escrituras, como los libros de Daniel y el Apocalipsis. Estos escritos comparten temas universales que resaltan la soberanía de Dios, el juicio inevitable de los malvados y la gloriosa recompensa reservada para los justos. El libro de Daniel, especialmente en sus visiones, destaca la intervención divina en la historia humana. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, leemos acerca del trono de Dios, rodeado de fuego, ante el cual ministran miles de ángeles y libros abiertos para juicio. Esta escena recuerda la visión de Enoc, en la que es testigo del trono celestial y los registros divinos que determinan el destino eterno de cada individuo. Ambos textos presentan la idea de que la justicia de Dios se registra meticulosamente y se aplica plenamente. En el libro de Apocalipsis, Juan comparte visiones que también hacen eco de las descripciones de Enoc. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15, encontramos la descripción del lago de fuego, el destino final de Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Este mismo castigo eterno se detalla en el libro de Enoc, con sus vívidas descripciones de pozos de fuego y tormentos eternos reservados para los pecadores. Así, vemos que los temas de Enoc impregnan profundamente la teología bíblica, mostrando un retrato coherente del plan de Dios para juzgar el mal y recompensar a los justos. Además, el impacto de los vigilantes de Enoc se repite en textos como Pedro capítulo 2, versículo 4, y Judas, capítulo 1, versículo 6, que hablan de ángeles que pecaron y fueron arrojados a cadenas de oscuridad. Esta conexión demuestra que las ideas presentes en el libro de Enoc no solo influyeron en el pensamiento apocalíptico, sino que fueron incorporadas como parte de la cosmovisión cristiana primitiva. Estas comparaciones refuerzan la profundidad de las revelaciones de Enoc y su continuidad dentro de la narrativa bíblica. El mensaje central sigue siendo el mismo. Dios es soberano, justo y fiel para recompensar a quienes lo buscan y castigar a quienes persisten en la rebelión. Vivimos en una era marcada por una creciente inequidad, un relativismo moral y una aparente indiferencia hacia lo sagrado. En este contexto, las advertencias del libro de Enoc se vuelven extremadamente relevantes, resonando como un llamado urgente al arrepentimiento. Aunque fue escrito hace milenios, sus mensajes sobre el castigo eterno y la justicia divina se dirigen directamente a nuestra generación. El mundo actual, al igual que en los días de Enoc, está saturado de corrupción, avaricia y desobediencia a los principios divinos. La arrogancia humana, a menudo disfrazada de progreso, desafía constantemente la autoridad de Dios, mientras que los valores espirituales son descartados en favor de los placeres temporales. El libro de Enoc, con sus vívidas descripciones del juicio,
sirve como espejo, revelando el destino inevitable de una humanidad que rechaza al Creador. Más que una advertencia, el libro de Enoc señala la urgente necesidad de buscar a Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, nos recuerda: hoy es el día de la salvación. Esta misma urgencia se encuentra en las palabras de Enoc, que instan a la obediencia a Dios antes de que sea demasiado tarde. Además, el concepto de recompensa divina para los justos, tan presente en el libro de Enoc, ofrece esperanza en medio del caos. Sus visiones de un futuro glorioso, donde quienes siguen a Dios serán vindicados y recompensados, nos inspiran a perseverar en la fe, incluso en tiempos de tribulación. El mensaje de Enoc también refuerza el papel de la Iglesia como luz en un mundo de oscuridad. Así como Enoc fue portavoz de la justicia divina en medio de la corrupción, los cristianos están llamados a proclamar la verdad de Dios con audacia y compasión. Su historia nos desafía a vivir en santidad y a ser instrumentos de transformación espiritual en nuestra generación. En un mundo que a menudo ignora las consecuencias del pecado, el libro de Enoc resuena como un poderoso recordatorio. Dios es paciente, pero su juicio es seguro. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas, reconsiderar nuestras prioridades y alinearnos con el propósito eterno del Creador. Aunque el libro de Enoc es ampliamente reconocido por sus duras y detalladas visiones del juicio, también revela el carácter misericordioso de Dios, un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando se habla de la severidad de sus advertencias. Enoc, con su fe inquebrantable y su profunda conexión con el Señor, no solo anunció la perdición que se avecinaba sobre los malvados, sino que también fue un intercesor que clamó por la humanidad, buscando una oportunidad para arrepentirse. En varios momentos de sus visiones, Enoc se presenta como mediador entre Dios y la humanidad. Presenta ante Dios las súplicas por aquellos que, a pesar de sus pecados, aún pueden ser alcanzados por la misericordia divina. Su papel de intercesor refleja la naturaleza de Dios, quien, incluso ante el pecado y la rebelión, ofrece oportunidades de reconciliación. Enoc no se limitó a ser un mensajero del juicio, sino también una voz de compasión, mostrando que incluso en tiempos de gran corrupción, el arrepentimiento aún podría ser la clave para la salvación. Esta intercesión conecta con el concepto de redención que a lo largo de las Escrituras se ofrece constantemente a la humanidad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo afirma que hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Enoc, de manera simbólica, anticipa este papel, mostrando que la justicia de Dios no es ciega, pero también revela el deseo de restaurar a los perdidos. Aunque los malvados enfrentan el castigo eterno, la puerta de la salvación aún permanece abierta para aquellos que se arrepienten y se vuelven al Señor. Así como el mismo Cristo intercede por nosotros, Enoc se erige como ejemplo de alguien que, aún en tiempos de corrupción, no desistió de buscar el bienestar espiritual de la humanidad. Sus oraciones y acciones nos enseñan que aunque el juicio es seguro, la misericordia de Dios nunca falla. Las visiones de Enoc no se limitan al juicio actual y al relato del pecado. También tuvo revelaciones sobre el futuro, apuntando al establecimiento del reino de Dios y la venida del Mesías, temas que resuenan poderosamente en toda la Biblia y en particular en el libro del Apocalipsis. Enoc habló de la venida de un Hijo del Hombre, una figura mesiánica que, en el contexto de sus visiones, se describe como alguien que vendrá a juzgar a las naciones y traer justicia al mundo. A este Mesías, según lo profetizado en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, se le dará un reino eterno y glorioso, donde los justos habitarán en paz. Enoc también imaginó la renovación del mundo, donde la creación será restaurada y el mal será desterrado para siempre.
El libro de Apocalipsis, escrito por Juan, hace referencia a muchas de estas visiones de Enoc, especialmente en relación con la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4 describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo, enjugando toda lágrima y erradicando todo dolor, pecado y muerte. Este escenario glorioso, lleno de paz y justicia, es el contraste perfecto con los castigos eternos mencionados en el libro de Enoc. A través de estas visiones, Enoc anticipa la victoria de Dios sobre el mal y la consumación de su reino. Este futuro de esperanza, revelado por Enoc, trae un mensaje de renovación para todos los que viven según los principios divinos. Él no solo presenta la perspectiva del juicio, sino que también señala la gloriosa restauración del mundo, un nuevo comienzo, donde los justos experimentarán la paz eterna. El libro de Enoc es una obra poderosa que nos lleva a reflexionar sobre los temas más profundos de la teología: la soberanía divina, el peso del pecado y la certeza del juicio. Revela la justicia de Dios en su forma más intransigente, pero también señala la misericordia divina, mostrando que el arrepentimiento siempre ha sido y siempre será la clave para la salvación. Enoc, como intercesor, no solo denuncia la corrupción, sino que ofrece una voz de esperanza, señalando el futuro glorioso que espera a los justos. Sus visiones de castigos eternos son un recordatorio aleccionador de que el pecado no quedará impune, pero también nos invitan a mirar al Mesías, el Redentor, que vendrá a restaurar todo lo perdido y a establecer un reino de justicia, paz y luz eterna. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, que a través del profeta Enoc nos revelaste los profundos misterios de tu juicio y tu misericordia, te pedimos que, en nuestro camino de fe, vivamos en temor y reverencia hacia ti. Señor, queremos caminar en rectitud ante ti, buscando siempre el arrepentimiento genuino y la santidad. Que las palabras de Enoc nos inspiren a permanecer firmes en tu camino y proclamar la verdad de tu reino eterno. Que seamos hallados dignos de habitar en la Nueva Jerusalén, libres de todo dolor y sufrimiento, disfrutando de tu presencia para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.